Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 28 de agosto, memoria litúrgica entre otros de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. Buscador inquieto de la verdad, su vivencia en el camino de la conversión lo hace siempre actual. Autor de numerosos escritos, San Agustín está entre los padres de la Iglesia que mejor han explicado los principios y dogmas del cristianismo. Murió un día como el de hoy, pero del lejano año 430. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su maestro. Tal como lo dijo el Papa durante la audiencia general de esta mañana, celebrada en la Plaza de San Pedro, Francisco prosiguió con su serie de catequesis sobre los hechos de los apóstoles. Tras afirmar que Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina, explicó que así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes de impartir su bendición apostólica, al saludar cordialmente en nuestro idioma a los peregrinos procedentes de España y América Latina, el Santo Padre les dijo: pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Asimismo, al saludar a los fieles polacos, el Papa recordó que el 1 de septiembre se cumplirá el 80º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la agresión nazi alemana contra su nación. Mientras en Varsovia, Bielun y otras ciudades se llevarán a cabo celebraciones conmemorativas con la participación de numerosos jefes de Estado de todo el mundo, todos rezaremos por la paz para que los trágicos acontecimientos causados por el odio que solo trajo destrucción, sufrimiento y muerte, no se repitan más. Oremos a Dios, añadió el Papa, para que la paz reine en los corazones de los hombres, en las familias, en las sociedades y entre los pueblos, a la vez que tras encomendarlos a la protección maternal de María, Reina de la Paz, los bendijo de corazón. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @Pontifex: pidamos la gracia de no ser cristianos tibios que viven a medias, que dejan enfriar el amor. En China se consagró el primer obispo después del acuerdo provisorio. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que Monseñor Antonio Zhao Xun ha sido consagrado obispo con mandato pontificio. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Obedecer a Dios antes que a los hombres, pedirle al Espíritu Santo la fuerza de no asustarnos frente a quien nos manda a callar, nos calumnia e incluso atenta contra nuestra vida, pedirle que nos fortalezca interiormente para estar seguros de la presencia amorosa y consoladora del Señor a nuestro lado. Fue la recomendación del Papa Francisco en su catequesis en el miércoles 28 de agosto, dedicada a los hechos de los apóstoles. La figura de Pedro, que lleno del Espíritu del Señor
Señor pasa entre los enfermos caminando y sin que él haga nada, su sombra se convierte en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado, fue el tema a partir del cual el Santo Padre desarrolló su reflexión. El pontífice se refirió a la comunidad eclesial que se describe en el libro de los Hechos, que vive de tanta riqueza que el Señor pone a su disposición y que experimenta un crecimiento numérico y un gran fermento a pesar de los ataques externos. La vitalidad de la primera comunidad eclesial es demostrada por el apóstol Lucas en lugares significativos como por ejemplo, dijo el Papa, el pórtico de Salomón en donde se encontraban los creyentes. Nel capitolo 5 degli Atti, la Chiesa nascente si mostra come un ospedale da campo. En el capítulo 5 de los Hechos, la Iglesia naciente se muestra como un hospital de campaña que acoge a los más débiles, es decir, a los enfermos. Su sufrimiento atrae a los apóstoles que no poseen ni plata ni oro, sino que son fuertes en el nombre de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los cristianos de todos los tiempos, los enfermos son destinatarios privilegiados del feliz anuncio del reino. Son hermanos en los que Cristo está presente de modo especial para dejarse buscar y encontrar por todos nosotros. Los enfermos, dijo el Papa, son privilegiados para la Iglesia, para el corazón sacerdotal y para todos los fieles. No son para descartar. Al contrario, se deben curar, acudir. Son objeto de la preocupación cristiana. Objeto de la preocupación cristiana. El Papa indicó que entre los apóstoles emerge Pedro, quien tiene preeminencia en el grupo apostólico por la primacía y la misión recibida del resucitado. Él pasa entre los enfermos haciendo lo mismo que Jesús, asumiendo en sí las enfermedades y las dolencias. Pero Pedro, advierte el pontífice, permite que otro se manifieste, es decir, permite que el Cristo vivo y operante se manifieste a través de él. Il testimone, infatti, è colui che manifesta a Cristo, sia con le parole, sia con la presencia corpórea. Esto porque el testigo, de hecho, es aquel que manifiesta a Cristo, tanto con las palabras como con la presencia corpórea, lo que permite relacionarse y ser una extensión del Verbo hecho carne en la historia. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. El Papa recordó asimismo que la acción sanadora de Pedro despierta el odio de los saduceos que encarcelan a los apóstoles, les prohíben enseñar. He aquí que Pedro responde entonces ofreciendo una clave de la vida cristiana, a saber, obedecer a Dios en vez que a los hombres. Io obbedisco a Dio prima che agli uomini. È la grande risposta cristiana. Yo obedezco a Dios antes que los hombres. Es la gran respuesta cristiana. Esto significa escuchar a Dios sin reservas, sin reenvíos, sin cálculos. Adherirse a Él para ser capaces de una alianza con Él y con aquellos con los que nos encontramos en nuestro camino. Al final de la catequesis, durante sus saludos a los fieles, el Papa Francisco dedicó un pensamiento especial, como es habitual, a los jóvenes, los ancianos, los enfermos y los recién casados. Recordando la fiesta de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, a quien celebramos hoy, invitó a dejarse inspirar por su santidad y su doctrina. Al saludar a los peregrinos polacos, el Santo Padre recordó que el 1 de septiembre se cumple el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la agresión nazi alemana contra Polonia. Pregheremo tutti per la pace,
affinché non si ripetano più le tragiche vicende provocate dall'odio. Todos rezaremos por la paz para que los trágicos acontecimientos causados por el odio que solo trajo destrucción, sufrimiento y muerte no se repitan más, aseguró, y exhortó a rezar a Dios para que la paz reine en los corazones de los hombres, en las familias, en las sociedades y entre los pueblos. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Presten atención, amigos, que en septiembre les traemos, en un resumen postremo y en décimas se los digo, la Laudato Si, testigo de lo que pasa hoy en día con la nuestra ecología, para anunciar que ya asoma aquello que será en Roma, sínodo de Amazonía. Red Mundial de Oración del Papa. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas, confirmó que Monseñor Antonio Yao Xun ha sido consagrado obispo con mandato pontificio. Monseñor Antonio Yao Xun fue consagrado obispo de Jining, en Mongolia Interior, en China. La consagración episcopal de Monseñor Xun es la primera que se realiza en el marco del acuerdo provisorio entre la Santa Sede y la República Popular China, firmado en Pekín el 22 de septiembre de 2018, explicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Durante la ceremonia se mencionó el mandato del Papa Francisco, dijo el obispo Paulo Men. Así lo dio a conocer el Global Times en un artículo sobre la ordenación en el cual se reportan varios comentarios positivos. En el periódico chino, el obispo dijo también que la ceremonia tuvo lugar en un ambiente solemne, armonioso y ordenado. Por su parte, Monseñor Yao Xun eligió como lema episcopal misericordiosos como el Padre, las mismas palabras que las del Jubileo de la Misericordia querido por el Papa Francisco. La formación de Yao Xun, que ahora tiene 54 años, tuvo lugar en el Seminario Nacional de Beijing, luego la especialización en liturgia también en el extranjero, en los Estados Unidos y en las Filipinas. Estudió en la Universidad de San Juan de Nueva York y en el Instituto de Liturgia Pablo VI en Malaybalay. Después de regresar a China, continuó enseñando liturgia en el Seminario Nacional de Beijing, donde también fue director espiritual. Tenía responsabilidad en el Comité Litúrgico Nacional. Posteriormente, en 2010, regresó a la diócesis de Jining para ayudar a su predecesor, Giovanni Liu Shigong, que murió a la edad de 90 años en 2017. Su nombre para obispo de la diócesis de Jining fue indicado unánimemente el pasado mes de abril por los representantes de la diócesis en una reunión dirigida por el obispo Meng Qinglu. Después de una cuidadosa evaluación, Antonio Yao Xun recibió el mandato apostólico y el nombramiento del Papa Francisco. Se llama Patricia, tiene 12 años y fue contagiada por el virus VIH tras sufrir hace 3 meses una terrible violación. Para conseguir sus medicamentos, la pequeña caminó durante 5 horas por una zona insegura hasta llegar al hospital de Betangafo, que gestiona Médicos Sin Fronteras en República Centroafricana. Nadie de su familia podía acompañarla, por eso lo hizo sola. Nos explica más detalles el médico que la recibió, trabajador de Médicos Sin Fronteras en este país. Su familia, por diferentes circunstancias, no podía acompañarla y ella ha decidido emprender el camino viendo que ya estaban acabándose sus medicamentos de su tratamiento y venir al hospital de Batangafo para recuperar su próxima paquete de medicamentos para los 3 meses. Un camino bastante peligroso, por eso nos sorprende bastante que ella sola sea capaz de asumir ese riesgo para mantener su adherencia al tratamiento. El caso nos choca mucho, ¿no? Tener una persona que con esa entereza, ¿no?, toma la decisión, ¿no?, y cómo ha asumido su enfermedad y cómo ha decidido tomar esa responsabilidad por ella misma. Estas son las historias realmente que te dan fuerza, ¿no?, para poder enfrentarte a muchas de las situaciones, ¿no?, a las que vivimos en un contexto como Batangafo, ¿no? Este ha sido el primero de los muchos viajes que la pequeña Patricia deberá realizar, ya que tendrá que regresar al hospital cada 3 meses para seguir recibiendo tratamiento.
En esta ocasión, tras recibir su paquete, la pequeña regresó a casa, pero esta vez en una de las motos del equipo de Médicos Sin Fronteras que la llevó sana y salva. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 28 de agosto. Volveremos con más información dentro de 5 horas. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.